Bienvenidos. Hoy nos vamos a convertir en una especie de detectives de la historia. Tenemos delante un caso fascinante. Cómo un pequeño movimiento surgido en una provincia remota del Imperio Romano logró comunicar su mensaje de una forma tan explosiva que cambió el mundo. Totalmente. Nuestra misión hoy es descifrar el código de esa comunicación y para ello nos vamos a apoyar en un estudio académico que nos da 3 pistas clave, 3 palabras griegas que al parecer lo explican todo. Queremos entender qué significaban realmente para ellos esas famosas buenas noticias. Exacto. Porque, a ver, el cristianismo no empezó como una filosofía o un sistema de reglas. Empezó como una noticia que se propagó, un anuncio. Y esas 3 palabras que menciona son como la llave maestra para entenderlo. La primera es euangelizestai, que es la acción de dar una buena noticia. La segunda, kerusein, que es proclamar, anunciar algo oficial como un heraldo. Y la tercera es martirein, que significa dar testimonio, ser un testigo. ¿De acuerdo? Pues vamos a desgranar esto. Tenemos las 3 pistas sobre la mesa. Empecemos por la primera, la más famosa, la buena noticia, el Evangelion. Vale, ¿qué era exactamente esa noticia? Porque, como deja claro el material que manejamos, no era simplemente la trágica historia de un maestro de Galilea, No, ejecutado por los romanos. Era algo mucho más grande. mucho más. En su origen, allá por el año 30, la noticia era el anuncio de que la salvación que el pueblo judío llevaba siglos esperando, por fin había llegado. La idea de que Dios intervenía para rescatar al mundo. Y lo curioso es que al principio, la palabra Evangelion no se refería a un libro. Ah, ¿no? No, se refería al acontecimiento en sí, a la victoria de Dios, y por supuesto, a la acción de contarla. Solo mucho después se usó para nombrar los textos que hoy conocemos como los Evangelios. Y el estudio nos sitúa en un momento que parece, vamos, sacado de una película. Evangelio de Lucas, Jesús entra en la sinagoga de su pueblo, Nazaret, le dan el rollo del profeta Isaías, lo abre y lee un pasaje muy concreto. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres. Y entonces enrolla el pergamino, se sienta, todo el mundo le mira y suelta la bomba. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Es una escena brutal, absolutamente. Ese pasaje de Isaías era una de las profecías más potentes sobre la llegada de la era mesiánica, la victoria final de Dios. Al decir, esto se cumple hoy, aquí, delante de vosotros, Jesús no está dando una clase de historia. No. Está cogiendo el micrófono y anunciando, señoras y señores, la nueva era que tanto esperaban no es algo del futuro, empieza ahora, y el protagonista soy yo. Estaba, dibujando una línea en la arena. Claro, y me imagino el golpe para sus seguidores cuando lo ven crucificado. Uf, Todo debió parecerles un engaño monumental. por supuesto. Pero entonces llega la resurrección, que el texto describe como la vindicación de Dios. Es como si Dios mismo dijera, no era un fraude. Todo lo que dijo es verdad. Es el sello de autenticidad, precisamente. La resurrección confirma sus afirmaciones y lo establece como el Hijo de Dios con poder. Y eso nos lleva al contenido de la noticia. Al contenido. Que no era una idea abstracta, era una persona, Jesús. Los primeros cristianos predicaban la llegada del reino de Dios, sí, pero a través de Jesús. Anunciaban la paz, pero mediante Jesús. Proclamaban que había un nuevo Señor del universo, y era Jesús. Y el núcleo de todo. El núcleo de todo, claro. Era su muerte en la cruz y su resurrección. En definitiva, no predicaban algo, predicaban a alguien. Y vemos cómo esta idea se plasma en 2 de las fuentes clave del Nuevo Testamento, el evangelista Marcos y el apóstol Pablo. ¿Cómo enfocan ellos esta buena noticia? El Marcos es clarísimo. Usa la palabra Evangelion 8 veces y siempre la identifica, directamente con la persona de Jesús. Jesús es la buena noticia. Exacto. Para él Jesús es la buena noticia. Y la enfoca mucho en su muerte como un acto de redención. Pero, y esto es clave, subraya que es un mensaje universal. Ajá. No es una exclusiva para el pueblo judío. Es para todas las naciones. Eso sí, exige una respuesta. No es para oyentes pasivos. Para nada. Pide arrepentimiento, fe y un seguimiento que puede llegar a costar la propia vida. Y Pablo sigue la misma línea. La misma, pero con su propio estilo, claro. Para Pablo el Evangelio es casi su palabra fetiche. El contenido es idéntico.
La cruz y la resurrección son el corazón del mensaje. El universalismo es igual de rotundo, para judíos y para no judíos. Y Pablo añade un matiz, fundamental. Insiste en que su evangelio es conforme a las Escrituras. O sea que no es una novedad. Eso es. No es algo que se ha sacado de la manga. Es el cumplimiento del plan de Dios que ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Vale, aquí es donde quiero parar un momento. Porque usar la palabra evangelión en el siglo I no podía ser una elección inocente. Tenía que significar algo muy potente para la gente que lo oía. Y tanto que lo era. Esa es quizá una de las claves más potentes del estudio. Evangelión no era una palabra cualquiera, de andar por casa. En el mundo grecorromano era un término con una carga política y religiosa enorme. Se usaba para anunciar una gran victoria militar. O bueno, para comunicar un mensaje de los dioses a través de un oráculo. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que usaron la misma palabra que se usaba para anunciar una victoria del César para hablar de un carpintero crucificado? Exactamente. Y ese no es ni siquiera su uso más potente. ¿Ah, no? No. En el culto al emperador, Evangelion era la palabra oficial, el término técnico, para anunciar el nacimiento de un nuevo emperador o su ascenso al trono. Era, literalmente, la buena noticia de que había un nuevo Salvador y Señor para el imperio. ¡Qué barbaridad! Eso no es solo teología, es una declaración política de primer orden. Es subversivo. Es una audacia increíble. Vamos, es como si hoy una pequeña startup lanzara un producto llamado el auténtico soberano para competir con el gobierno. Es un buen símil. Cuando Marcos y Pablo, escribiendo desde dentro del imperio, hablan de su Evangelion, están creando un contraste deliberado, frontal. Por un lado tienes el Evangelion de Roma, un emperador divinizado que reina desde su palacio. Por otro, el Evangelion cristiano, un rey ejecutado como un criminal que, según ellos, reina desde el trono del universo. Vaya tela. Y esto nos lleva de lleno a la segunda palabra clave, Keristein, la proclamación. Exacto. Si Evangelion es el titular de la noticia, Keristein es la forma de anunciarla. Y no de cualquier manera. Significa proclamar como lo haría un heraldo. Es un anuncio solemne, oficial, público. No es un rumor ni una opinión personal. Es más como la alerta de última hora que te salta en el móvil. Oficial, urgente, importante. Esa es una gran analogía. Y Pablo, que usa la palabra querigma, la proclamación, casi como sinónimo de evangelio, se esfuerza mucho en distinguirla de los discursos de los grandes oradores de su época. Él dice, mi mensaje no se basa en la sabiduría humana ni en la retórica brillante, sino en la demostración del poder del Espíritu. El mensaje tiene su propia fuerza. Justo, no depende de la elocuencia del mensajero. Y esto nos mete en un debate académico muy interesante que aborda el estudio. La gran pregunta era, ¿tenían una especie de sermón estándar? ¿Una plantilla fija que todos usaban? ¿O era algo más improvisado? Ese fue el gran debate durante décadas, ¿sí? Por un lado, algunos académicos, como C.H. Dodd, defendían que sí, que había una especie de esquema básico, una plantilla de puntos clave que se repetía siempre. Las profecías se han cumplido, Jesús vivió, murió y resucitó, ahora está exaltado, el Espíritu Santo es la prueba, así que arrepiéntete y cree. Suena lógico, como una presentación de ventas bien estructurada. Lo es, pero por otro lado, surgió una corriente que decía que eso era demasiado rígido. Para ellos, lo importante no era la lista de datos, sino el encuentro personal, existencial, que se producía al escuchar el mensaje. Ajá. Decían que el Evangelio es más una llamada que te interpela que un informe de sucesos pasados. ¿Y dónde queda la cosa al final? Pues como suele pasar, la verdad parece estar en un punto intermedio. Hoy se piensa que no era un contenido estático y monolítico, sino más bien un mensaje en proceso. A ver. Tenían un núcleo irrenunciable, la muerte y resurrección de Cristo, pero eran increíblemente hábiles adaptando el envoltorio a su audiencia. Eran como un buen sastre que usa la misma tela de calidad para hacer un traje a medida para cada cliente. Has dado en el clavo. Es una estrategia de comunicación brillante. No es un monólogo, es un diálogo con la cultura de quien escucha. Totalmente. Por ejemplo, a una audiencia judía muy consciente de su pecado ante un Dios santo, le presentaban a Cristo como el perdón, el sacrificio definitivo. Pero a un griego, que quizás se sentía solo y perdido en un universo hostil, le presentaban a Cristo como el Señor que trae orden, propósito y pertenencia. El producto es el mismo, el marketing diferente. Justo. El estudio pone un ejemplo práctico de esto que me pareció fascinante. ¿Cómo usarían una historia como la de la mujer con hemorragias para predicar?
Es un ejercicio de reconstrucción muy revelador. Imagina a Pedro contando esa historia. No se limitaría a narrar los hechos, la convertiría en un espejo para el oyente. Describiría la enfermedad de la mujer como una metáfora del pecado o de la condición humana rota, algo que te aísla, te debilita, te consume los recursos, y que humanamente no tiene cura. Te convierte en una marginada. Exacto. Luego destacaría la fe de la mujer, una fe imperfecta, casi supersticiosa, si solo toco su manto, pero que estaba dirigida a la persona correcta, a Jesús. Y eso bastó. Y eso bastó. El resultado fue doble, una sanación física inmediata y, lo más importante, una nueva relación. Jesús la llama hija y le dice vete en paz. Y ahí vendría la aplicación directa del heraldo. Si Jesús pudo hacer esto por ella, que llevaba 12 años desahuciada, ¿qué no podrá hacer por quien lo necesite hoy? Uf, es muy potente. Convierte a un relato antiguo en una posibilidad presente. Esa es la idea. Pero, siendo un poco escéptica, ¿esto no es una reconstrucción un poco idealizada? ¿Podemos saber si de verdad predicaban así? Es una pregunta excelente. Obviamente, no tenemos grabaciones. Es una reconstrucción basada en la lógica interna de los textos y en cómo funcionaba la retórica en la antigüedad. Pero lo que sí sabemos es que las historias no se contaban por mero entretenimiento, tenían un propósito. Claro. Y ese propósito era persuadir y transformar. Este modelo encaja perfectamente con ese objetivo. De acuerdo. Un mensaje explosivo y una forma de proclamarlo increíblemente adaptativa. Esto nos lleva a la tercera y última pista de nuestro caso. Martirion. Dar testimonio. Y esta palabra nos lleva a un escenario completamente diferente. Su origen no es la plaza del mercado, como el heraldo, sino un tribunal de justicia. Un tribunal. Sí, un martis es un testigo. Un testigo legal. Sí. En el Antiguo Testamento, de hecho, se usa una imagen muy audaz. Dios se pone a sí mismo en el banquillo y llama a su pueblo Israel para que sea su testigo ante las demás naciones, Vaya. para que demuestre que Él es el único Dios verdadero. ¿Y cómo aterriza esta idea en el Nuevo Testamento? El estudio destaca que es fundamental en los escritos de Lucas y sobre todo en los de Juan. En Lucas y en el libro de los Hechos, el concepto es muy claro. Jesús resucitado les dice a sus discípulos, «Vosotros sois testigos de estas cosas». ¿De qué cosas? De los hechos, su vida, su identidad como Mesías, su sufrimiento, su muerte y, crucialmente, su resurrección. Los testigos aquí son, en primer lugar, testigos oculares. Su función es dar fe de que algo realmente ocurrió en la historia y de cuál es su significado. Ya. Más tarde, el concepto se amplía a gente como Pablo, que no conoció al Jesús terrenal, pero tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Su testimonio valida la realidad del acontecimiento. O sea, que no solo cuentan la historia, sino que dicen, yo estuve allí, yo lo vi. Su propia experiencia es parte de la prueba. Esa es la clave. Ahora, cuando llegamos al Evangelio de Juan, el concepto sufre una transformación. Fascinante. Juan está obsesionado con el tema del testimonio. Es la columna vertebral de su libro. ¿Y por qué ese énfasis? Porque Juan parte de una premisa descomunal, que el Dios absoluto e invisible se ha hecho visible y contemporáneo en la persona de Jesús. ¿Cómo demuestras una afirmación tan increíble, tan fuera de toda escala humana? Uf, complicado. No puedes hacerlo con un argumento filosófico. La única forma es a través del testimonio. Así que para Juan, la prueba definitiva no es un argumento, es un testigo fiable. Exacto. Y en su Evangelio presenta un desfile de testigos que van a juicio. Juan el Bautista da testimonio, las propias obras de Jesús dan testimonio, las Escrituras dan testimonio, pero el testigo definitivo, el que inclina la balanza, es Dios Padre testificando a favor de su Hijo. Todo el Evangelio se construye como un caso judicial cósmico, y el objetivo de toda esa martiria, de todo ese testimonio, es llevar al lector a un veredicto, la fe. Y en Juan la dinámica es casi al revés, ¿no? No es que necesites ver para creer. Justo. Él invierte la lógica. Para Juan, creer es la forma de ver la realidad de quién es Jesús. Y lo más interesante es que, cuando alguien cree, ese testimonio externo se interioriza. La persona que cree recibe el testimonio en sí misma y se convierte, por así decirlo, en un testigo de primera mano aunque hayan pasado siglos. La cadena de testimonio continúa. Increíble. Entonces, si unimos las tres pistas, el código se descifra. Tenían un Evangelion, una buena noticia tan potente que desafiaba la propaganda del mayor imperio del mundo. Sí. Tenían un querigma, una forma de proclamar esa noticia que no dependía de la elocuencia sino del poder del mensaje mismo.
y que se adaptaba como un guante a cada oyente. Mm, Y tenían una mártiria, un testimonio personal y colectivo que decía: esto no es un cuento, es real y nos ha cambiado la vida. Has conectado los puntos a la perfección. Esas tres facetas forman un todo coherente y, bueno, tremendamente eficaz. Y para terminar, me gustaría dejar una reflexión en el aire que el autor del estudio recoge de otro académico, un tal E. G. Selwyn. Es una pregunta que te deja pensando, ¿eh? Adelante. Escribió: a veces me pregunto si no hemos analizado en exceso el término querigma, la proclamación, y si la palabra martiria, testimonio y sus derivados no describirían mejor el meollo primitivo e ineludible del mensaje cristiano. Wow, es una pregunta potente. Nos hace plantearnos si, al final de todo, el corazón de esa comunicación que cambió el mundo no era tanto un sermón perfectamente pulido, sino el simple, valiente y transformador acto de dar testimonio. Ahí lo dejamos.